Bien, hacemos una oración por la ofrenda y de paso introducimos al mensaje. Señor, gracias por este lindo momento de alabanza, de adoración que pudimos tener juntos. Señor, te pedimos que bendigas estas ofrendas que son parte de lo que vos nos das, Señor. Es una mínima parte de todo lo que nos das como bendición, Señor, en nuestras vidas, como provisión en cada uno de nuestros hogares. Te pido, Señor, para que puedas solucionar cada situación que pueda pasar cada familia en lo económico, que necesite, en lo laboral, en lo que sea, que tu provisión y tu cuidado esté sobre cada uno, Señor. Confiamos en tu fidelidad, Señor, confiamos en tu cuidado de siempre, Padre. En el nombre de Jesús, también te pedimos por este mensaje, que tu Espíritu Santo sea el que esté guiando todo, que podamos ver, Señor, hablando a nuestros corazones, así como me has hablado ante a mí, Señor, que puedas hablar a cada uno de los que reciba esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. ¿Estamos? Bien, hoy estamos diezmados porque hay varios de viaje y después nos van a venir a contar el domingo que viene todo lo que pasaron, todo lo que vivieron. Bueno, ya empecé a grabar, después Andy lo corta, pero también después al final de la reunión anunciamos lo que nos decía Marta con respecto a lo que estaba planeado para el domingo que viene, que había varios complicados para la actividad del domingo que viene. Después Mégulo tiene eso, después se los lee. Lo que le había dicho Marta. Claro, ya el domingo que viene. El 21. Claro, se pasa, decía de pasarlo al otro porque había muchas personas complicadas. Pero bueno, después Mégulo lo anuncia bien porque tiene el texto escrito, yo no me acuerdo bien. Muy bien. Así que ahora Andy empieza a cortar a partir de ahora y ahí recién vamos. Muy bien. Bueno, el título del mensaje de hoy es Dios en los valles. ¿Algunos conocen un valle real? Un valle real. Acá en Córdoba, acá en Argentina está en Córdoba, por ejemplo, en unos lugares donde hay valles que no son tan profundos, son bajitos, pero el relato bíblico que vamos a leer ahora es un valle que es sumamente profundo. Dice que es un valle se llama valle de oscuridad, sombra de muerte. Significa que es un valle donde está totalmente oscuro y donde la gente corre peligro de vida. Por eso se llama así el valle, sombra de muerte. Que está, si de paso lo quieren buscar, el Salmo 23, capítulo 23, versículo 4. Salmo 23, capítulo 23, versículo 4. En el valle este que relata David hacía frío. No sé si no conocieron ninguno, imagínense algo totalmente oscuro, frío y peligroso. Por eso se llamaba el Valle de Sombra de Muerte, porque había muchos ladrones en esos lugares, la gente cuando pasaba. Dice que incluso el relato del buen samaritano también está citado en un lugar muy parecido a ese, si no es el mismo también, del que da Jesús, porque donde muchos ladrones se ubicaban, entonces cuando era tan oscuro y tan asolado el lugar, la gente tenía la posibilidad de robar y obviamente atacar a las personas. Eh, Ahí sí lo tienen al Salmo 23, Salmo capítulo 23, versículo 4. Yo voy a leer Reina Valera, que es el más conocido, pero después hay un montón de traducciones. Y bueno, la Biblia cuando nos habla de valles, nos habla de valles físicos, pero también tiene que ver con valles espirituales que nosotros podemos estar viviendo, simboliza eso. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vieron que dice en valle de sombra, porque a veces leemos de valle de sombra y muerte, de muerte, porque es tan peligroso que te provoca que la gente perdía la vida. Entonces yo hice 3 puntos, solamente 3 puntos. Uno es que los valles son inevitables, que a todos nos pasan, son temporales y que en el valle experimentamos a Dios de forma diferente. Entonces, para hacerlo a esto que es físico, un valle físico, hacerlo gráfico, quiero que ustedes se imaginen qué podría ser un valle en su vida. Por ejemplo, yo les decía que el valle era un lugar oscuro. En este caso, dice, el valle de sombra de muerte era un valle donde incluso de día, al mediodía, no se veía nada, porque las montañas hacían sombra
Y eso bloqueaba la luz del sol y obviamente se hacía como si fuera de noche. A mí me pasó una vez cuando estaba en Córdoba, en un lugar donde, eh, si algunos conocen Diquecito, bueno, un predio donde tiene la iglesia, la denominación, hay una cantera y el lugar de la cantera esa donde pega donde no deja que pegue el sol y cubre toda la sombra, era helado, pero helado, frío, húmedo, frío. Vos te metías ahí y estabas en una heladera, salías de ahí y estabas en el sol, te morías de calor. Y es impresionante cuando el sol no entra en ningún momento del día, cómo se va enfriando ese lugar y se va poniendo así como húmedo y todo. Y bueno, eso se reflejaba el salmista cuando habla del el Salmo ¿A dónde 23. es eso? Esto en Córdoba, lo que yo digo. Y esto es en el relato bíblico, en una zona ahí en los lugares donde Jesús se movía, que es justamente un valle real. Es como un camino largo, no es solamente, vieron que los valles nosotros nos imaginamos como entre montañas, es una cosita así, como una olla. Pero en realidad esto es como un canal, como si fuera un canal largo. Bueno, y el primer punto entonces, los valles son inevitables. Quiere decir de que nadie está exento a un valle, a un momento difícil, a una crisis. Creo que nadie puede decir que nunca pasó una crisis, nunca pasó un momento duro. Tenemos para contar bastante. Claro. Entonces cada uno puede dar fe de que han pasado un momento difícil, que han pasado un momento complicado. Y no siempre es un momento financiero, muchas veces es emocional, muchas veces son con familia, por ejemplo, la relación entre familiares, que ese es mucho más difícil que uno financiero quizás porque te ataca emocionalmente, ataca el corazón. Y obviamente también esos ataques de salud que podemos atravesar nosotros momentos duros que cuando ya no tenemos respuesta y decimos, Señor, estoy en tus manos. Y esos valles difíciles, yo me ponía a pensar en cómo llegan los valles a nuestras vidas. Muchas veces llegan porque nosotros tomamos malas decisiones. Adelante, adelante. Para acá, esa es otra reunión. Pasá tranquilo. Hoy estamos pocos porque hay varios de viaje, así que pasá tranquilo. Entonces, la forma en que a veces llegamos a esos valles de nuestras vidas, esos momentos difíciles, pueden ser por decisiones propias, porque creo que todos tomamos decisiones que a veces decimos, uy, típica frase, metí la pata. No sé si hay otra frase, me la mandé, digamos. Y después tengo otras frases cordobesas que no les interesa a ustedes, pero hay un montón de... ¿Cómo? No, dejémosla ahí. Yo sé de No. Córdoba. Ah, bien, bien. Por eso te preguntaba el... Ah, no, eso es en Calera, en la cantera. No sabía a qué te referías, si se recibía en la calera. Se llama la cantera el lugar, Sí. que era un lugar donde explotaban ahí. Entonces, a los valles de eso podemos llegar por decisiones propias. Cuando tomamos malas decisiones, llegamos a esos momentos de crisis. O puede ser por decisiones de otros, porque otros por ahí pueden decir, tal persona no va en esto, la saco. Por ejemplo, en lo laboral decimos, alguien puede tomar una decisión por nosotros y decir, a esta persona no la quiero más acá, y la persona que entra en esa crisis obviamente es el que se queda sin trabajo, por ejemplo. Y así en muchas decisiones, ya sea en relaciones familiares, como les decía, o en cualquier situación que estemos atravesando. Pero por más que sea por decisión nuestra o sea por decisión de otro, indefectiblemente es porque Dios permite ese valle, que es la tercera opción. Aunque nosotros digamos, sí, bueno, fui porque metí la pata, porque me pasó esto. Pero Dios es soberano sobre todo lo que nos sucede a nosotros. Y en algún momento nos permite atravesar ese valle para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar algunas cosas. Si han pasado esos valles, que creo que todos lo hemos pasado, nos damos cuenta que decimos, ay, por esto tenía que pasarlo. O salimos más maduros de esas situaciones o entendemos las cosas desde otro lugar. Ya no vamos, por ejemplo, si uno tiene un carácter que no es moldeable, y de ahí salimos mansitos. Entonces se vaya y decimos, bueno, esto ya la pasé. Por ejemplo, otra cosa que nos pasa cuando estamos en el valle y entendemos que Dios nos permite a nosotros pasar eso, cuando salimos de ahí, si Dios me sacó de esa, también me va a sacar de esta. Si eso que era súper complejo, esto es nada. Dios puede sacarme. Lo importante que nosotros tenemos que recordar, como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué?
porque tú estarás conmigo. Y ese tú está con mayúscula, pues se refiere a Dios. No se refiere a un amigo, a un vecino, se refiere a Dios. Lo importante es saber de que Dios se revela a nosotros de forma diferente a la que se revelaría cuando estamos en la cima, porque también hemos tenido momentos buenos, ¿o no? Hay que reconocer que hemos tenido, porque si no, no, siempre mal mi vida. Hemos tenido momentos buenos. Y quizás en esos momentos no nos acercamos tanto a Dios como cuando nos acercamos en los momentos difíciles. Yo puse una frase que dice: no te sorprendas por el valle, no significa que Dios está abandonado, sino que es parte de su plan de formación o de crecimiento. No importa que estemos pasando momentos difíciles, no es que Dios dijo, no, a este lo dejo que se la arregle, sino que realmente Dios se está formándonos, nos está preparando. Y a mí me gusta cuando leo el Salmo 23 porque asocio con un pasaje que estaba leyendo mucho estos días, que es Josué 1:9. ¿Alguien lo sabe? Mira que te mando y que es valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. David hace la afirmación de lo que Dios le dijo que haga Josué. Que se esfuerce, que sea valiente, que no tema ni desmaye. David dice, no temo, porque Jehová estará contigo, le dice en Josué 1:9. El punto 2 es, los valles son temporales. ¿Qué quiere decir? Que no es un destino, sino es un proceso que tenemos que pasar. No vamos a vivir ahí, no tenemos que quedarnos a vivir ahí. Porque muchas veces también tomamos la decisión de decir, ay, todo en la vida me va mal y no sirvo para nada y no. Es algo temporal que nos va a tocar atravesar y que son necesarios, como decía antes, pero no es un destino, sino que es un paso que tenemos que dar. Por eso dice, aunque ande, no dice aunque viva o aunque habite en el valle de sombra de muerte, dice aunque ande, aunque pase por ahí, que de hecho era un camino, porque era un camino que acortaba otros caminos, por eso pasaban por el valle, porque nadie quería pasar por lugares peligrosos, sino que eran lugares que acortaban otros caminos. Entonces es importante saber de que los valles son temporales. ¿Amén? ¿Alguien tiene ahí la página del capítulo 23:4? Si alguien puede leer el 5, mejor. Porque... Me prepararás un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Amén. Vieron, después de pasar del valle, de ese proceso que pasamos, el Señor en medio de esa lucha, en medio de esa prueba, adereza mesa delante de nosotros, dice como que nos bendice, y después dice, mi copa está rebosando, su aceite, ¿cómo dice? Su aceite. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. El hecho de ungir nuestra cabeza con aceite quiere decir que nos da su bendición, su espíritu sobre nosotros, y eso nos fortalece en el momento que salimos de esa prueba difícil. Después, el punto 3, vieron que yo voy así, tiki tiki, rápido. El punto 3 es, en los valles se experimenta la presencia de Dios, que es un poquito lo que le decía antes. En la cima, ahí cuando estábamos de 10 y que todo nos va bien, por ahí decimos, sí, me va bien y ya estamos, y a Dios lo dejamos ahí un poquito de lado muchas veces. No siempre los casos, no siempre es así, porque a veces reconocemos a Dios en medio de las bendiciones. Exactamente, siempre. Y entonces, pero cuando estamos... Nunca lo va a dejar, por más que no vayamos bien, nunca lo va a decir. No, a él le va bien y, bueno, me puedo otra cosa. Claro. Siempre está con todo. En las buenas y en las malas. Siempre está. Exactamente. Él siempre, por eso siempre estarás conmigo, dice, o cuando, bueno, después vamos a leer el pasaje como sigue, pero dice que constantemente está en los momentos difíciles y en los momentos buenos. El punto 3 es este, entonces lo repito, en los valles se experimenta la presencia de Dios. Y hay algo que repite David constantemente, que dice, tú estarás conmigo. Después hay otros salmos, que después también lo vamos a leer, constantemente remarca de que Dios estaba con él. Y eso es lo que le da paz, lo que le da tranquilidad. Y creo que cuando estamos en ese momento difícil, solamente eso es necesario recordar. Saber de que Dios está con nosotros. Y una de las cosas que yo hoy quería dejarle era esta, que nos quedemos, para cuando estemos pasando un momento duro, un momento complicado, un momento que no nos gusta demasiado, repitamos esto, tú estarás conmigo. Tú estás conmigo.
No importa lo que esté pasando, si sea bueno, sea malo, tú estarás conmigo. Amén. Amén. Y después quiero contextualizar un poquito, porque lo leí así directo al versículo 4, pero ¿cómo empieza el Salmo 23? Han conocido Salmo 23. Jehová, el pastor, y nada me faltará, en lugares de delicados pastos para descansar, y bueno, y así sigue. Entonces el contexto de esto es refiriéndose a Dios como un pastor. Y en el versículo 4 dice, continúa en la última partecita, dice, tu vara y tu callado me protegen y me confortan, dice esa versión. Otras dicen, me infundirán aliento, dice la Reina Valera. Ahora, ¿alguien sabe para qué servían la vara y el callado? Callado con Y, no con callado de silencio. Lo llevaban los pastores. Los pastores tenían esas dos cosas. Eran dos instrumentos para las ovejas. No decir para qué, porque si no, ¿qué para qué? Tenían dos funciones. La vara era corrección y para defensa de las ovejas. Por si venía un oso, venía, bueno, el relato de David también muchas veces habla de esto, de cuando venían osos, leones, él los defendía a las ovejas. Usaba la vara para defenderlos. Y callado, el callado era para guiar a la oveja. El callado era una herramienta como si fuera un gancho, como una hoz, bueno, un bastón con un gancho, entonces con eso, si la oveja la traía para acá, la llevaba para acá, le decía, no, es para allá. Entonces el callado es una guía. Ahora la pregunta es, ¿para qué voy a usar la vara en el momento más difícil de mi vida? En el momento duro donde estoy pasando. O sea que Dios nos sigue corrigiendo en esos momentos difíciles. Y tenemos que tener un corazón que acepte la corrección de Dios en los momentos difíciles. Dios, por más que estemos en ese momento, no es que dice, ah, bueno, démosle vacaciones. Que se tome vacaciones y que no, no, hay que seguir aprendiendo en los momentos difíciles. Y tener ese corazón que realmente se rinda a Él y saber que en ese momento duro, en ese momento difícil, también me está enseñando, también me está formando. Y a nosotros mucho no nos va a gustar porque decimos, no, pero la vara era para darle a veces. Cuando se lastimaban, incluso le quebraban más para que se sane mejor. Y el Señor en los momentos difíciles nos va a seguir corrigiendo, nos va a seguir enseñando, pero en medio de eso nos va a seguir atrayendo a Él, nos va a seguir guiando, diciendo, es por acá, es por acá. Nosotros a veces queremos el camino más fácil, decimos no, o el camino que creemos que es más fácil. Decimos, Señor, no, no quiero la prueba, quiero que sea todo color de rosas. Yo siempre, bueno, incluso sigo orando, pero antes oraba mucho más así, después fui madurando. Siempre decía, Señor, yo quiero aprender, pero por las buenas. Y a veces no se puede aprender por las buenas. Necesitamos esos momentos difíciles, esos momentos complicados, en que el Señor nos forma, nos prepara. Sería lindo que siempre aprendamos todo así de una y nosotros entendamos de una. El problema no es que Dios no nos quiera enseñar por las buenas, el problema es que nosotros no entendemos a veces, como que no prestamos atención. No tenemos el oído afinado a veces para entender en la primera, sino que necesitamos que Dios nos corrija a nosotros. Y ahora remarco lo que dije antes, la frase anterior. Los valles de la vida no son castigos, son oportunidades para acercarnos a Dios. Porque a veces no nos damos cuenta y nos condenamos delante de Dios. Decimos, no, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me quiere cuidar, Dios me está castigando, quizás algo mal hice. ¿Se acuerdan la historia del ciego que hemos contado hace bastante tiempo atrás? Pero cuando todos le decían, ¿y este por qué está pasando, tiene ceguera? Porque antes cualquier enfermedad que uno tenía era porque había cometido un pecado. Y entonces Jesús les responde, no es porque pecó él, no es porque pecaron sus padres, es para que Dios se glorifique, o es para gloria de Dios. Y a veces pasamos momentos difíciles no porque nos hemos descarriado, o nos hemos, usando la metáfora de las ovejas, que no hemos ido del carril y hemos agarrado cualquier cosa. A veces es porque realmente necesitamos ser formados y Dios tiene que glorificarse en ese lugar, en ese momento duro, en ese momento difícil. Amén. Y ahora quiero que busquen el Salmo, y con este termino, el Salmo 84:6. ¿Si alguien me puede leer? Salmo 84:6. Cuando
bajan por el valle del llanto se convertirán en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño los cubrirán de bendiciones. Amén. Otra versión, esa versión es la que yo quería. A por la duda que lean otra versión. Más popular. Sí, a ver. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial hasta las lluvias tempranas y cubren el valle de sus bendiciones. Más o menos parecido. ¿Te pareció? Sí. Hay otra versión que dice el nombre del valle, que el significado es Valle del Llanto. Que por ahí te descoloca porque no entendemos por qué tiene ese nombre. Pero, O valle de los álamos. de los álamos, sí. Hay otro valle de Acor, tiene otra En versión. hebreo dice valle de vaca. De vaca, sí. Por eso es bueno siempre tener la Biblia comparada, leer otras versiones. ¿Esa Biblia está, qué tiene? ¿Aclaraciones? Sí, tiene unos aspectos. Ah, mira. Claro, mira. Ah, bueno, está completa. Entonces, en el Salmo 84 el salmista de nuevo se refiere a un valle, pero aclara que en esos valles de lágrimas, esos valles de llanto, se van a convertir en lugar de manantiales, en lugar de bendiciones, en lugar de descanso, en lugar de paz en nuestras vidas. Obviamente que es difícil tener paz en medio de ese momento duro, pero es solo Dios el que puede darnos esa paz. Lo que a nosotros nos toca es rendirnos a Dios en medio del valle. Es decir, Señor, en vos confío. Yo sé que tú estás conmigo, que vos estás conmigo. En el valle es la decisión única que tenemos que tomar nosotros es de rendirnos a Él. Y no importa lo que pasemos, lo que venga, lo que suceda, Dios es fiel para bendecirnos en medio del valle y cuidarnos y guardarnos. Dice que y con esto cierro, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, porque había desobedecido y había predicado algo que Fermi había dicho de los 40 años, que deberían haber sido 40 días. Dios iba delante de ellos, ¿se acuerdan de eso? ¿Cómo iba mostrándole de noche? Con una columna de fuego. Y de día Él le proveía pan, Él lo bendecía, y de día era una nube. Exactamente. Pero dice que Dios estaba con ellos delante, pero después en un momento iba detrás. Dependiendo de la situación o el ataque que nosotros podamos llegar a tener, Dios se ubica en nuestras vidas. Dios muchas veces va en la retaguardia porque nos pueden atacar de atrás, o Dios siempre va al frente abriendo camino en medio nuestro. Pero Dios siempre va a estar con nosotros, no importa el valle en el que estemos atravesando, sino que siempre va a estar Dios ahí. De la forma en que nosotros a veces ni lo entendemos, ni sabemos, pero Dios está obrando ahí. No importa, porque a veces decimos, uy, sí, pero si me atacan por este lado o por el otro, Dios sabe. Yo tengo un versículo con el cual hace muchos años, más o menos unos 10, 12 años, me guío siempre, que es Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice, yo bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Entonces yo me quedo tranquilo. Si alguno me maldice, se la arreglarán con Dios. Si alguno me bendicen, se la arreglarán con Dios. Porque serán bendecidos por Dios. Creo que cada uno de nosotros tenemos que tener esa tranquilidad. No importa de dónde venga el ataque, sea bueno o sea malo, Dios está con nosotros y Él es quien nos da la victoria. Amén. Oramos. 12:3. El 12 entero está buenísimo. Yo agarré el 3, pero son todos. Está muy bueno. Señor, gracias por permitirnos pasar por esos valles, pasar por los momentos difíciles en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos enseñes en medio de los momentos duros. Si es necesario corregirnos, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente, Señor. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte en medio de la crisis, Señor. En medio de esos días oscuros, de esos días fríos, de esos días donde nos duele todo, Señor, de esos días donde no entendemos nada, donde no sabemos para qué camino tomar, que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca.
Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nos dé esa paz que para los que no te conocen es incomprensible, Señor. Que en medio del valle de sombra de muerte, tu Espíritu Santo nos acompañe, nos guarde. Y que a través de nuestras vidas, Señor, puedas bendecir a otros. Así como atravesamos nosotros el valle del dolor, el valle de la tristeza, que nosotros podamos fortalecer a nuestra familia, a nuestros allegados, Señor, aquellos que nos rodean en el día a día. Ayúdanos a llevar de tu paz y de tu Espíritu Santo en nosotros para darle ánimo, para darle fuerza a aquellos que necesitan en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, Señor. Que tu Espíritu Santo ponga palabra en nuestra boca, que podamos hablar para fortaleza, para ánimo, para aliento, que te demos gloria y te demos honra en todo lo que hagamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.